están? Plenamente está arrancando en otra edición que es para nosotros un gusto poder llevar hasta ustedes, porque es un tema interesantísimo que vamos a tocar con la licenciada Claudia Marecos. Yo voy a dejar que ella se presente sin más preámbulos, porque les digo, tengo un montón de preguntas para hacer, un montón de cosas para hablar con ella, así que vamos a tratar de exprimir todo el tiempo posible en esta edición de Plenamente. Licenciada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero muy bien, muchas gracias Matías y a la producción por la invitación. Súper contenta de estar acá. A mí me encantan estos espacios donde podemos llegar a tantas familias, a tantas personas, no solamente colegas quizás, sino a cualquier familia que esté necesitando escuchar quizás lo que hoy vamos a tratar en el programa. Es lo que queremos justamente, en esto que es todavía nuevito, vos sos la tercera invitada que tenemos y estamos muy congratulados con tu presencia, y más aún por este tema que, no te voy a mentir, es la primera vez que yo escucho. No he estado relacionado porque yo todavía no soy padre, no he pasado todavía por eso, pero incluso creo que hay muchas personas que, habiendo pasado por ese proceso de paternidad o maternidad, desconocen muchas de las cosas que tienen que ver con la psicología perinatal, ¿verdad? Sí, ese es el tema que vamos a estar hablando un poco hoy. Es bastante amplio, así que voy a tratar de ser lo más específica posible, tratar de tocar los temas más importantes y sobre todo promover lo que le llamamos la salud mental materna y paterna para justamente el bienestar también de esos bebés. Antes de arrancar, contándonos un poco de vos para que la gente sepa con quién vamos a conversar hoy. Bueno, soy psicóloga clínica, ya con un poquito más de 20 años de experiencia en la profesión, pero los últimos 6 años que me estoy dedicando ya la mayor parte del tiempo a lo que es la especialidad de la psicología perinatal. Tengo formación especializada en eso. También soy docente universitaria, soy miembro de la Sociedad Paraguaya de Psicología y de otras redes internacionales de salud mental perinatal. Una es de la Sociedad Marcé Española, otra la Latinoamericana de Salud Mental Perinatal, y también soy coordinadora y miembro de la línea Cálida y representante de Paraguay de Postpartum Support International. Hecha esta breve descripción de su carrera, que es mucho más amplia que eso, ya nos metemos en mi tema y mi primera pregunta es: ¿qué es la psicología perinatal? ¿A qué hace referencia eso? Ok, bueno, cuando hablamos de psicología perinatal estamos hablando de una especialidad de la psicología. La psicología es muy amplia. Tenemos la psicología clínica, la educacional, la comunitaria, la deportiva, y también existe la psicología perinatal. Como su nombre lo dice, peri quiere decir alrededor, y natal lo relacionado al nacimiento de un bebé. Entonces lo perinatal es todo lo que rodea, envuelve, está alrededor del nacimiento de un bebé. Entonces cuando hablamos de psicología perinatal podemos hablar de un lapso de tiempo incluso desde antes de que esté embarazada esa mujer, desde el momento en que en su mente se está como que gestando la idea de ser mamá. Ahí ya empezamos con la psicología perinatal y luego acompaña todo lo que es embarazo, posparto, hasta los primeros años de crianza de ese bebé. También incluye, como parte de la vida, también existe la muerte durante los embarazos o al poco tiempo de haber nacido un bebé, existen los fallecimientos o las pérdidas, entonces también acompañamos los duelos perinatales. Y también agregamos que no siempre se da ese embarazo en el momento deseado o de manera natural, sino que también sabemos que hay muchos casos de infertilidad y donde se buscan lo que le conocemos como la reproducción humana asistida. Entonces es bastante amplia la psicología perinatal. Es amplia, efectivamente, y vamos a tratar de tocar los puntos más importantes, por lo menos, de esto. Algo que me llama la atención, hablaste en todo momento de madres o de mujeres nomás, pero esto afecta también a hombres. Totalmente, como su nombre lo indica, es perinatal. ¿Qué es lo que pasa? En las últimas décadas se evidenció a través de los estudios, de la ciencia, las investigaciones, el impacto que tienen las primeras experiencias o las experiencias tempranas en los niños en su posterior desarrollo en toda la vida. Entonces, se fue entendiendo que para que tengan unas experiencias favorables en su desarrollo inicial,
lo más importante era que sus cuidadores primarios, padre, madre o quien se ocupe de ese bebé en sus primeros años, tengan las condiciones no solamente mentales, cognitivas, físicas, económicas, sino también las psicológicas y las emocionales. Entonces, a partir de ahí es que la psicología perinatal abarca todo ese componente de quiénes son los cuidadores de ese niño, de esa niña desde sus inicios. Entonces, sí, también, por supuesto, incluye a los padres. No hablamos solo de la salud mental materna, sino también de la salud mental paterna. Pero supongo que mayoritariamente las mujeres son las que están con esto. Sí, el tema es que las mujeres son las que atraviesan por más cambios desde el embarazo. Desde antes incluso. Desde antes, sí. En caso de que estén, por ejemplo, con algún problema de salud, tengan que hacer algún tratamiento previo o de repente tengan que hacer un régimen de nutrición para descender de peso para poder llegar a un embarazo. O sea, hay muchas situaciones de salud que también pueden comprometer la llegada de ese embarazo en el momento deseado. Pero sí, entonces la mujer una vez que está embarazada, tiene el positivo, todo su sistema, no solamente lo físico, también lo fisiológico, las hormonas. Está comprobado de que hay ciertas hormonas que la mujer segrega durante el embarazo que afectan y modifican la estructura de su cerebro. Ese cambio en su cerebro es para ayudarla a que pueda cumplir mejor su rol materno una vez que nazca ese bebé. Luego hablamos, por supuesto, como ya dijimos, de todos los cambios físicos, todas las nuevas experiencias corporales de esa mujer. Tiene que cambiar de hábitos, ¿verdad? Alimentación, complementar con vitaminas quizás, todos los controles, y también hablamos de estos cambios a nivel psicológico y emocional con relación a la construcción de la identidad como mamá y como papá, pero como estamos hablando de la mujer en particular, también eso es algo muy importante. La mujer, desde que sabe que está embarazada, ya va pensando en su identidad, se va construyendo su identidad de mamá. Entonces son realmente muchos cambios, y es por eso es como que decís que las mujeres de repente es como que más buscan este servicio o este acompañamiento durante sus embarazos y sus pospartos. ¿Tenés mucha gente con la que trabajas con esto? Sí, la verdad que sí. Últimamente, en los últimos 6 años, me estoy dedicando más a lo perinatal, a este acompañamiento, por la demanda. Sí, a medida que gracias también a ustedes podemos informar, podemos dar información de la importancia de la salud mental en este periodo, de que hay personas, de que estamos formadas en esto, que tenemos experiencia, que podemos realmente acompañar y hacer esa diferencia, sí, realmente la demanda también aumenta. Que está muy bien, ¿verdad? Está genial. Lo único que todavía falta, por mi experiencia, es que puedan acudir antes de que el malestar emocional sea muy intenso. Porque ahora actualmente lo que más recibo o recibimos mis colegas que estamos trabajando en el área ya son mamás muy angustiadas o con ya ansiedad muy intensa que no les permite o les dificulta conectarse con su bebé o disfrutar de su embarazo, o ya luego del nacimiento ya con depresión posparto, ¿verdad? Que de igual manera está genial que puedan recibir ayuda. Lo ideal nomás sería que a través también de la promoción de la salud mental podamos lograr prevenir que esas mujeres tengan que llegar a ese estado psicológico y emocional en esa etapa. Claudia, ¿podemos hablar de edades en esto o eso es indistinto también? Va a depender de muchos factores, Matías. Que ¿te referís a que se manifieste de repente algún trastorno, ya sea de ansiedad, de depresión, de malestar intenso? Va a depender de muchos factores. Uno de los factores que sí sabemos que es bastante importante es la primera experiencia de esa mamá y de ese papá, lo que les llamamos como papás y mamás primerizos y primerizas, ¿verdad? Porque es todo desconocido, es todo nuevo, hay mucha incertidumbre, se puede leer mucho, hacer cursos de preparación, pero realmente, en como la teoría, todo la práctica, en
la práctica, la experiencia es lo que realmente te va guiando, te va confirmando, te vas a equivocar y eso también te hace sentir mal, te hace sentir culpable, pero es parte del aprendizaje, ¿verdad? Ese es un factor. También hay otros factores relacionados, por supuesto, a la edad. Mientras más jóvenes o mismo los embarazos adolescentes son factores de riesgo, mismo por el desarrollo psicológico de esa adolescente, Claro. que ya de por sí la edad es un desafío y Dame edades, dame números para que podamos entender de qué estamos hablando. en cuanto a, Embarazo de jóvenes. bueno, acá en Paraguay sabemos que las tasas son muy altas, ¿verdad? Tenemos mamás niñas de 12, 13 años, adolescentes, 14, 15, 16, que hay entre paréntesis que si bien es una realidad, es un tema que se debería trabajar o tratar de manera muy puntual porque ahí hablamos de violencia, de abuso sexual, ¿verdad? Entonces también es otra problemática, que es otro factor de riesgo para el embarazo y para cómo esa niña, esa adolescente va a llevar ese embarazo, ¿verdad? Y perdón que te interrumpa acá porque me parece fundamental esto que contás y decís, porque acá es donde tiene que haber justamente profesionales de tu campo, en tu rama, ¿verdad? Preparados para poder asistir a esta clase de casos que son muy, muy delicados verdaderamente. Totalmente. De hecho que uno de los factores de riesgo que le llamamos en salud mental para la ocurrencia o la manifestación o la aparición de los trastornos mentales es justamente la violencia, en cualquiera de sus formas. Incluso las violencias que pudo haber sufrido esa mamá en su infancia misma, no necesariamente en el momento en el que está embarazada. Entonces, es otro factor de riesgo. Si es que esa mujer, por ejemplo, en otros momentos de su vida ya tiene antecedentes de cuadros de depresión, de trastornos de ansiedad, o si en su familia, mamá, papá, tíos, abuelos también, ya hay presencia de algún tipo de trastornos en su salud mental, también son factores de riesgo. O sea, hay muchas variables que van a incidir en que se manifieste o no esa afectación en su salud mental, pero sí, por supuesto, podemos estar atentos y vamos a poder observar esas primeras manifestaciones o síntomas en esa mujer. Y en jóvenes que hayan buscado, hablemos de casos donde hayan buscado el embarazo, 18, 19, 20 años, ¿cómo se presentan en ellos todo esto? Lo principal... ¿Tuviste ya casos? Es mi pregunta también. Pocos. Pero tuviste. Sí, lo interesante es que con esta nueva generación de padres más jóvenes, de 20 años, 22, ya se preparan mucho más, Matías. Ya ¿Tú estás más abierto más también a tener esta tal clase cual. de charla? Ya no es tabú ir al psicólogo, ¿sí? Ya es cool ir al psicólogo muchas veces, entonces tenemos esa facilidad y como te digo, acuden más, acceden a más información, cuidan más la fuente de la cual están buscando esa información, participan en charlas, piden consultas, entonces es un factor protector como le llamamos. Pero finalmente en cualquier situación de embarazo, de posparto, independientemente de la edad, que también es un factor que influye, como dijimos, pero el factor mayor protector es el apoyo familiar y social. Si existe eso, un ambiente cálido, empático, de cuidado, de respeto hacia esa pareja que está pasando por el embarazo o en el posparto, con información, como te digo, con apoyo, es poco probable de que se manifiesten este tipo de afectaciones en su salud mental o que el impacto sea menor o que reciba ayuda lo antes posible y que el cuadro no empeore o los síntomas no aumenten, lo cual va a incidir fundamentalmente en cómo esa mamá y ese papá puedan cuidar a su bebé. Estimo que todo este proceso debería ser un disfrute, ¿verdad? Tanto para la mamá como el papá, y no una fuente de estrés, de quebranto. Eso más bien, porque como suelo comentar con ellas, porque muchas su preocupación es quiero disfrutar de mi embarazo y no estoy logrando, entonces tratamos un poco de definir qué para ellas es disfrutar del embarazo. Porque quieras o no, como vos decís, hay situaciones de estrés, hay molestias físicas, hay dolores, hay incomodidad. Llega cierta etapa del embarazo donde no podemos más encontrar acomodo para acostarnos, para dormir. Hay algunas que tienen problemas de salud que requieren de otro tipo de cuidados. Entonces, el estrés es un factor que está presente en nuestras vidas. Lo importante es poder reconocer cuándo ya me está afectando, más allá de que
me genera un malestar emocional que me impida ser funcional y no tener solamente momentos de malestar emocional, a que poder disfrutar en esos momentos donde no tengo dolores, donde sé que estoy controlada, que mi bebé está bien, y disfrutar en el sentido de poder conectarme con mi bebé, pensarle a mi bebé, pensar cómo yo puedo ser como mamá, ilusionarme, emocionarme, pensar en las ropitas, en los baby showers, si es que esa mujer tiene posibilidad de tenerlos, de compartir con familiares, con amistades. Entonces es el sentirse acompañada y apoyada lo que por lo general más bienestar produce en esa mujer durante su embarazo y en el posparto. Claro, y es muy bueno tener la figura del hombre también acompañando seguramente todo ese proceso. Sería lo ideal. Es fundamental, ¿verdad? Realmente lo ideal, siempre y cuando este hombre, esta pareja, también sea una fuente de apoyo. Porque sabemos también que hay muchas parejas que están juntas, pero que finalmente no hay una relación amorosa, una comunicación asertiva, no hay apoyo, hay más bien violencia. Entonces eso también genera más estrés y es un factor de riesgo para que esa mujer en algún momento pueda desarrollar también una depresión, lo cual va a incidir, como mencioné anteriormente, en la forma en que cuide a su bebé o no lo cuide, que también es una característica de la depresión postparto. Ya vamos a llegar al post. Estamos nomás todavía en la parte de previa, el durante, ¿verdad? Que te digo, yo desconocía esto, me parece interesantísimo el poder hablar, y más todavía de la visión de una profesional como vos que trata esta clase de casos, que ya ha visto muchas cosas, que sabe cómo puede reaccionar tal vez una persona a un estímulo, cómo puede reaccionar a otro, porque está bien siempre recordar que la salud mental, o sea, lo que tenemos acá en la cabeza, repercute en el cuerpo, ¿verdad? De algún otro modo, tarde o temprano va a terminar repercutiendo. Y si vos tenés algo que se está gestando dentro de vos, otra persona que se está gestando dentro de vos, alguna repercusión ligará también. Totalmente, eso está más que comprobadísimo. De hecho, que sabemos que el proceso de embarazo, de lactancia, de posparto es neurohormonal. ¿Qué quiere decir eso? Como expliqué al inicio, las hormonas que se segregan en cada etapa de ese ciclo de la mujer, embarazo, parto, posparto, lactancia, cumplen una función y tienen un efecto directo sobre la química cerebral, la sinapsis, todo lo que es neuronal. Entonces, es importante que para que se pueda dar ese flujo, ese torrente natural necesario para que haya ese equilibrio en toda esa etapa, evitar en lo posible las situaciones que generen mucho estrés, que hagan subir los picos de cortisol a un nivel muy alto, porque finalmente el estrés, el cortisol, lo que hace es ponernos en alerta, es algo involuntario, es algo instintivo. Cuando estamos en una situación que percibimos como de amenaza, nuestro cerebro activa involuntariamente, de manera automática, nuestro sistema de respuesta de supervivencia. Entonces, las hormonas, como la adrenalina, el cortisol, como estaba mencionando, inhiben la producción de estas otras hormonas que acompañan al embarazo, al parto y a la lactancia. Entonces se hace más difícil que se dé de una manera natural, por ejemplo, un parto o la lactancia, si hay niveles muy elevados de estrés. Entonces, para que pueda haber ese equilibrio, es importante también cuidar la salud física, mental y emocional de esa mamá. Claudia, habla un poquito de la ansiedad que se maneja durante el proceso de estar llevando eso adelante. Sí, a ver, la ansiedad, desde lo que es la salud mental, porque muchas veces utilizamos ciertos términos para referirnos a ciertos estados momentáneos que estoy estresado, estoy deprimido, estoy ansioso. O sea que eso siempre, ¿verdad? Yo con los profesionales que vienen acá, como que le bajamos un poquito el precio, ¿verdad? Esas situaciones cuando decimos, estoy estresado, estoy ansioso, estoy deprimido. Y no, estamos hablando de cosas que son... Podemos tener, claro que tenemos estados de estrés, de ansiedad. Esos son mecanismos naturales con los cuales venimos ya en nuestra genética, porque nos previenen, nos avisan, nos ponen en alerta ante ciertas situaciones. La diferencia está en si podemos detectarlos a tiempo y qué hacer en ese momento para hacerle frente a esa situación, para disminuir el malestar y que desaparezca esa ansiedad y ese estrés.
Cuando ya hablamos de una ansiedad psicopatológica o como un trastorno en la salud mental, hablamos de un conjunto de síntomas que son muy intensos y que se mantienen en un largo periodo de tiempo. Y no son solamente síntomas físicos, o sea, ahí hay activación fisiológica, ahí se activa una parte del sistema nervioso autónomo que me hace que mi corazón bombee más sangre al cuerpo, siento palpitaciones, me suda el cuerpo, puedo tener temblores, porque me está preparando el cuerpo para lo que le conocemos como el ataque o la huida, para protegernos. Entonces, eso por un lado. Luego está la parte comportamental, cómo yo me comporto ante esa situación que me genera ansiedad. Puedo empezar a gritar, puedo empezar a correr, puedo empezar a llorar, puedo empezar a aislarme socialmente, no querer verle a nadie, puedo empezar a scrollear sin parar. ¿Qué es scrollear? Instagram, WhatsApp, sí, estar horas y horas, porque es una manera que encuentro quizás de desconectarme de la situación que me está generando ansiedad. Entonces como que le distraigo a mi cerebro, pero sí o sí en algún momento cuando pare yo esa conducta, sí o sí me van a venir estos pensamientos que me generan ansiedad. ¿Y comer o no comer puede ser una respuesta también? Muy frecuente. Todas las conductas de exceso, por ejemplo, por lo general pueden tener su origen también en la ansiedad, ¿verdad? Y luego está a nivel cognitivo, que le llamamos, todo lo que son procesos mentales, lo que yo pienso sobre la situación, lo que yo me digo en esa situación cuando estoy ansioso o ansiosa. Entonces, cuando hablamos de ansiedad en el embarazo, estamos hablando de este trastorno de ansiedad. Claro. Que por supuesto que además de todos estos síntomas que le genera a la mujer, como estamos comentando, además le genera preocupación extrema y culpa extrema porque no pueden controlar y creen que le están haciendo daño a sus bebés. Porque ¿qué es lo primero que nos dicen cuando estamos estresados, ansiosos? No vayas más a pensar en eso, no te estreses más. Como si fuera así de fácil, ¿verdad? Y sabemos que eso realmente no funciona. ¿Qué se hace profesionalmente? ¿Cómo se puede ayudar a esa persona? Y lo primero es poder hacer una evaluación clínica, psicológica clínica. ¿Sí? Tenemos muchos instrumentos que le llamamos test, que sirven de apoyo, pero lo que mayor información clínica nos va a arrojar a nosotros es la entrevista clínica. El hacer preguntas clave, por eso que es importante también que el profesional que me atienda sea realmente un profesional que esté preparado en el área, para que yo también como usuaria de ese servicio pueda recibir lo que realmente estoy necesitando y que realmente el servicio que me pueda dar ese profesional me ayude a mí a estar mejor. Y al estar mejor yo, por supuesto, va a estar también mejor mi bebé. Mientras antes de esto, mejor, ¿verdad? Por eso. Y luego, la siguiente etapa después de la evaluación es el diagnóstico. O sea, es importante que los profesionales de salud mental podamos saber realmente cuál es el diagnóstico. Porque a veces, o en la mayoría de los casos, por ejemplo, podemos observar síntomas de ansiedad o vienen porque tienen ansiedad, pero en la evaluación encontramos que en realidad lo que tienen es una depresión. ¿Por qué? Porque en la depresión existen también síntomas de ansiedad. Entonces muchas veces podemos decir nomás, bueno, estás con ansiedad, pero en realidad está con depresión, y entonces nuestra intervención no va a ser muy efectiva. Y le podemos llegar a hacer más daño incluso a ese consultante o a ese paciente. ¿Esta depresión puede llegar antes del parto? De hecho que sí, la mayoría de los casos, por decir así, que las que estamos en esta área, y como yo estoy en redes internacionales, puedo hablar también en otros países. Lo que está sucediendo es que llegan a nosotras a consulta mujeres con depresión posparto, pero al hacer la historia clínica en realidad ya tenían depresión en el embarazo. Entonces es como que se potencian los síntomas o como que es más evidente en el posparto que en el embarazo. Pero sí, existe lo que le llamamos la depresión perinatal, que es ya la que aparece durante el embarazo. Incluso antes, hay por ejemplo mujeres que estaban con su tratamiento psicofarmacológico, o sea, con acompañamiento psiquiátrico, con medicación, por su depresión o su ansiedad,
y en la búsqueda del bebé o cuando quedan embarazadas suspenden, porque es recomendable en lo posible, por lo menos en el primer trimestre, evitar. Entonces ya tienen un cuadro de depresión o de ansiedad antes del embarazo, entonces con más razón necesitan en esos meses, en ese primer trimestre, el acompañamiento psicológico para tratar de mantener esos síntomas lo más apaciguados posibles hasta que podamos llegar a la etapa donde ya el médico psiquiatra pueda dar el ok para que retome la medicación en caso de que fuera necesario, ¿verdad? Hablaste hace rato que esto abarca desde el momento en el que una persona piensa o tiene la idea de ser mamá, de ser papá. Uh-huh. ¿Qué pasa con esa gente que lo intenta y no se le da, lo intenta, no se le da, lo intenta, no se le da? ¿Cómo se trabaja con ella? Va a depender también del contexto, como vos decís, de la edad. Hay un fenómeno que está sucediendo mucho, es que cada vez las mujeres o las parejas están aplazando más la edad en que van a buscar un embarazo o tener hijos, ¿verdad? Entonces también ese es un factor que muchas veces hace que la búsqueda o la llegada de ese positivo, de ese embarazo, no sea tan rápida. Hay personas que por problemas de salud no pueden quedar embarazadas, entonces hay situaciones de infertilidad. Lo recomendable es buscar un embarazo durante los primeros 12 meses y luego recién ir a un especialista en fertilidad. O sea, podemos ponernos un poquito en la piel, en la mente de esa pareja, decir 12 meses, ¿verdad? Qué ansiedad, qué desesperación, qué frustración. Están estos pensamientos, ¿será que le pasa algo a mi cuerpo no sirve? Son expresiones de ellos, ¿verdad? Entonces ahí se trabaja las expectativas. Primero, por supuesto, es chequear si hay alguna causa orgánica. Siempre que trabajamos salud mental, primero tenemos que hacer la derivación, la interconsulta, para confirmar o descartar si es que hay alguna base orgánica de esa manifestación psicológica también, ¿verdad? En este caso de fertilidad o infertilidad. Entonces ahí, por ejemplo, se trabajan también los duelos. Cuando hablamos de infertilidad o de procesos de búsqueda, embarazos que no llegan, trabajamos mucho los duelos. Duelos relacionados no ni siquiera con pérdidas, porque ni siquiera llegó el embarazo en este caso que estamos suponiendo, pero duelos con los tiempos, con las expectativas, con el propio cuerpo, con un diagnóstico. Entonces se van trabajando mucho lo que le llamamos resolución de problemas y toma de decisiones, porque cada tiempo hay que tomar decisiones. ¿Continúo o no continúo? ¿Busco otra opinión o no? ¿Tomo estos medicamentos o no? ¿Averiguamos lo de la reproducción humana asistida o no? Etcétera. Lindo este punto que estamos tocando verdaderamente, lo vamos a ampliar. Tenemos que hacer una pausa, Claudia, te pido que te quedes por favor. Tenemos todavía un bloque que hacer, así que señora, no se vayan, enseguida venimos con más.